7:34 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Y ayer, mientras seguía, porque a veces para quienes estamos vinculados a los medios de comunicación y hacemos o estamos vinculados a la discusión política en el país, nos es inevitable ver lo que pasa en el Congreso de la República. Y ayer interpelaron a tres ministros de Estado, dos ministras, en la mañana la ministra de Trabajo y la ministra de Salud, y en la tarde-noche, porque duró hasta tarde, al ministro del Interior, por una serie de temas vinculados a la Oficina Nacional de Gobierno Interior. Habían 40 parlamentarios de 130. Y al final, el ministro del Interior estaba sentado, nadie hablaba de lo que él había planteado, de los descargos que había hecho, y se entramparon en una bronca que la verdad terminaba siendo no solo insoportable en términos de lo que ahí se discutía, sino por supuesto indecorosa en términos de lo que una persona vinculada al Congreso debería procurar, sobre todo cuando están los medios de comunicación difundiendo estas expresiones. El pleito que hubo entre Daniela Bugatás y Mauricio Mulder, dos personajes políticos importantes, da cuenta del deterioro de la política y lamentablemente no nos advierte, viendo el sistema político, que eso pueda cambiar al corto o mediano plazo. Y entonces me ponía a pensar, entre otras cosas, y me ponía a extrañar en otras cosas a gente más bien que le daba calidad y nivel al debate y a las discusiones y procuraba siempre estar en los temas principales. Y claro, una persona que creo que condensaba a través de su trayectoria, no solo en términos de cómo ejercía su punto de vista o los expresaba en los plenos, sino cómo coherentemente los vinculaba a su actuar cotidiano, era Javier Díaz Canseco. Y de verdad como que se le extraña mucho. Y ha cumplido un año ya de que no está con nosotros, pero obviamente sigue siendo un referente político muy importante, muy importante. Hay muy pocas veces que yo he visto en política o he escuchado dos cosas. Una primera, que decían, con Javier podía uno discrepar, pero nadie le podía imputar coherencia y honestidad, que ya en política es una cosa más o menos extraña, actualmente por lo menos. Y la segunda, que me tocó estar como correspondía, porque lo conocí y seguí su trayectoria, pues cuando le hicieron una serie de homenajes durante los días posteriores a su muerte, y la gente en la fila, cuando iba a saludar a los familiares, tenía una experiencia muy concreta con él. No es que lo veían por televisión y lo conocían y sabían de su trabajo, sino decían, yo lo conocí en tal actividad, él se acercó, él me dijo, él nos ayudó, es decir, un vínculo con la gente. Liliana Panizo, su compañera, su esposa, ¿no? Una compañera de ruta que con él estuvo en grandes batallas, está con nosotros esta mañana, no solo para recordarlo un poco en medio de lo que ahora está pasando, ¿no? Sino para que nos cuente por qué los homenajes continúan, que es una cosa también, digamos, rara, ¿no es cierto, Liliana? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias, buenos días. Gracias por venir. No, qué ocurrencia, un placer estar contigo. Saludos a todos los radioyentes. En efecto, hemos cumplido un año desde la partida física de Javier y, bueno, hemos querido sumarnos y motivar y colaborar con las personas que de alguna u otra manera han querido recordarlo, ¿no? Uh-huh. En esa fecha importante, porque, bueno, tenemos pendiente pues todavía el tema del famoso Congreso. Sí, de eso vamos a hablar ahora, y va a estar el presidente del Congreso en un ratito aquí conversando con nosotros, le preguntaré sobre eso, por supuesto, pero yo quería, vamos a entrar de eso en un rato, recordar a Javier, porque es importante, y te lo digo con toda sinceridad, porque ayer mientras yo veía eso decía, oye, qué falta nos hace gente de ese talante y de ese calibre, digamos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que más te han dicho en este tiempo sobre Javier? ¿No? Bueno, tú lo conoces, no es que no te lo tenían que contar, tú lo sabes, pero ¿qué cosa es lo más recurrente en el recuerdo de la gente sobre Javier? Bueno, justamente eso, la falta que hace en el escenario político. La coherencia, como tú dices, de Javier, más allá de estar o no de acuerdo con él, estaba fuera de duda. Era una persona muy seria para trabajar sus temas, que profundizaba mucho en las cosas. Se rodeaba de gente que conocía, ¿no?, cada tema que él tocaba, tenía un vínculo efectivamente directo con la gente, y mucho de lo que él planteaba o llevaba al Congreso tenía que ver con lo que la gente le transmitía en el cotidiano, ¿no? Uh-huh. O sea, Javier era una persona que, si bien como congresista tenía la labor de plantear propuestas legales, dedicaba mucho de su tiempo a atender a cientos de miles de personas NN,
en el sentido de que no se les pedía ningún carné ni filiación política o partidaria, en todo tipo de trámites, ¿no? No era indiferente la necesidad ni el dolor de las personas, y eso pues se mostró, como tú bien dices, en los días de su velorio, ¿no? Sí. Donde gente hacía cola por horas, ¿no? Para verlo segundos, para agradecerle lo que había hecho por ellos, para recordar anécdotas, y efectivamente, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que mucha gente me dice, que casi es un poco, no sé, pero que es una persona irreemplazable, ¿no? Sí, y otra cosa que creo la gente recuerda, los que tuvieron un vínculo directo, pero los que tal vez no lo tuvieron, de cómo, digamos, no agachaba la cabeza frente al poder, sobre todo cuando el ejercicio del mismo era abusivo, ¿no? Es decir, si uno revisa la trayectoria, no solo, digamos, estuvo al frente de quienes formalmente ejercían el poder, sino trataba de no solo explicitar que había un poder siempre detrás que a veces movía los hilos de una política básicamente, en algunos casos, formal. Y a ese se enfrentaba, pero no, digamos, por ideología, que es lo que sus detractores siempre querían hacer notar, que era alguien que por una cuestión ideológica contrariaba estos intereses, sino por cosas muy puntuales, y por eso fue valorado por mucha gente, pero también fue perseguido por mucha gente y no muy querido por algunos sectores, ¿no? Bueno, obviamente los sectores corruptos, la banda que formó el fujimorismo durante la dictadura, que asaltó literalmente el Estado y que fue investigada por Javier, bueno, no podía quererlo, digamos, ¿no? Estas son personas que han hecho de la política un muladar y pretenden pues que todos nos acostumbremos a la corrupción como algo normal. Entonces, no importa que robe, pero que haga, ¿no? Eso es un dicho que cada vez se repite más en la gente. Todos roban, bueno, pero por lo menos hace algo, ¿no? Sí. Entonces eso es parte pues de la crisis profunda que tiene el sistema político en el Perú. En todas partes obviamente hay una crisis de representación, porque las cosas cambian muy rápidamente y hay mucha incertidumbre en el mundo, pero la corrupción como tal es un mal pues endémico en este país, ¿no? Sí, Atraviesa pues todas las instancias del Estado. Ahora, pero él había adquirido, yo creo, combinando armónicamente dos cosas que eran fundamentales o deberían ser fundamentales para el ejercicio de quienes desde el Congreso controlan el poder. Uno, una experiencia en términos de cómo hacerlo. Es decir, no era intuitivo, no era, digamos, una persona que solo hacía las cosas porque le parecía que podía, sino se rodeaba de gente que podría entrar al detalle y podría conseguir aquella información que sustentaba sus afirmaciones, por un lado. Y la valentía con la que lo hacía también era una cosa notable en términos de lo que veíamos. Y por eso tal vez un incidente que la gente pueda muy rápidamente recordar es todos los afanes y los intereses que se movieron para evitar que él presidiera la megacomisión en el Congreso de la República, ¿no? De que investigara a García. Eso fue uno de los primeros episodios que fueron generando un alejamiento, ¿no? De Javier de Ollanta-Humala, porque sin duda Humala tenía una relación con Javier que, si bien no era mala, tampoco era del todo, ¿cómo te podría decir?, abierta y transparente, porque Ollanta-Humala sabía que Javier siempre trataba de hacer lo que decía, por la coherencia, ¿no?, que todos le reconocen. Entonces, ahí había un problema de fondo. Él sabía que si Javier presidía esa comisión, no iba a haber ninguna posibilidad de negociación, ni ningún tipo, ¿no?, de arreglo bajo la mesa, ni ninguna posibilidad de, ¿cómo te puedo explicar? O sea, ¿qué pensaba Humala, no? Si Javier preside esa comisión, se va a hacer muy conocido, más famoso, va a tener digamos, lo va a ensombrecer, digamos, lo va a poner bajo la sombra. Digamos. Bueno, lo va a poner, imposible poner bajo la sombra del presidente, digamos, pero un poco que eso se sentía y se ha sentido en varias ocasiones, lamentablemente, ¿no? O sea, por ejemplo, la ley sobre personas con discapacidad. Javier presentó una iniciativa legislativa, entonces, recogiendo 150.000 firmas, movilizando organizaciones, como una forma también de
empoderar a estas organizaciones, hacerlas entender que eran derechos y no favores los que tenían que recibir por parte del Estado. Logró unanimidad completa en el Congreso, todos votaron a favor de la ley, y cuando llega el Ejecutivo, el presidente lo observa. Lo observó, claro, efectivamente. Entonces lo observa y para nada sustantivo. No, además, por supuesto, para nada sustantivo, y dice que ellos van a presentar una nueva propuesta. Entonces, claro, ya no podemos pensar pues que son coincidencias, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Realmente fue pues indignante, además con un sector tan necesitado, ¿no? Como las personas con discapacidad en una legislación adecuada. Entonces el Congreso fue el que promulgó esa ley. Sí, de acuerdo, pero además no solo con una mezquindad en términos de, por supuesto, creo yo, avalar o finalmente terminar dándole el apoyo a una iniciativa que era no solo razonable, sino importante y que beneficiaba a un sector importante, sino mediocre en términos de poner en riesgo a la población que se iba a beneficiar por un asunto de esta naturaleza. Pero no quería salir del ejemplo, García, porque creo que eso, que nuestros oyentes todavía lo tienen claro, pero no solo era porque Humala podía tener esa posición, sino porque creo del otro lado, García y compañía sabían que ahí no había ninguna posibilidad de lo que no fuera lo justo y lo correcto hacer. Por supuesto. ¿No es cierto? Cómo hubiera afrontado varias situaciones que después han sucedido en este caso, creo que la historia hubiera tenido un giro tal vez diferente, ¿no? Pero eso la gente creo que lo recuerda. Lo otro que sí, yo aquí lo comenté y lo conversé con Javier, después ya para entrar al caso que todavía por supuesto tiene que ser resuelto, y es inaceptable que hasta ahora no se haga lo que el juez expresamente ha planteado, es el asunto de esto que se armó contra Javier. Y claro, creo que el razonamiento que estuvo detrás ahí es decir, ¿cómo haces que una persona honesta puedas intentar traerte abajo su trayectoria, diciendo que no lo es? Así es. ¿No es cierto? Fue una suma, ¿no?, de intereses mezquinos sin duda y de deseos de venganza, porque es obvio que los congresistas Bakeli y el almirante en retiro, que presentan la acusación a ética, lo único que hacen es llevar las carátulas y los contenidos de correo que durante un año se había dedicado a difamar a Javier, y con mentiras además, porque planteaba cosas que el proyecto de ley que presentó Javier no decían ni proponían. Pero llegó un momento en que consiguieron 2 portapliegos y presentaron esta propuesta de acusación a Javier de investigación. Y la Comisión de Ética, en vez de archivarlo, como fue en los informes técnicos que se derivaron de su análisis, mantuvo un año ese tema pendiente, entre comillas. Sí, pues. Entonces tú dices, claro, hay otros congresistas que tienen sentencias judiciales y no los ponen a disposición de la justicia, como la señora Chacón u otros, ¿no es cierto? Chacón, digamos, con una cara que sale a los medios a decir tienen que ponerse a derecho, tienen que responder a las investigaciones, cuando ella misma es una expresión justamente de lo contrario. Pero efectivamente, y claro, mantenerlo un año así... No, claro, mantenerlo un año, porque de lo que se trataba en realidad era de denigrarlo, de ofenderlo, de manchar su honra y su trayectoria. Entonces, Javier hasta en 6 oportunidades se dirigió formalmente a la Comisión de Ética pidiendo que se vea su caso de acuerdo al reglamento, que plantea que en 15 días debe tomarse una posición frente a cualquier denuncia. Si hay indicios razonables, bueno, pues se abre una investigación y en un plazo también razonable se debe resolver. En su caso no hubo ningún plazo razonable ni ninguna resolución en ese sentido, sino al contrario, porque en el aspecto técnico se demuestra 2 cosas. Uno, que no había un tal conflicto de intereses, en la medida en que, bueno, ese fue uno de 12 o 13 proyectos de ley similares que habían sido presentados en diferentes momentos por diferentes bancadas. Entonces era un tema que no tenían, era un proyecto de ley de carácter general. Así se llaman los proyectos de ley que benefician a todas las personas, o sea, no benefician particularmente a nadie. Y además que hay millones de acciones de este tipo en el mercado, pero millones, ¿no? Entonces, es imposible pensar que Javier, porque su hija y su ex esposa tenían no sé qué cantidad pequeñísima de este tipo de acciones, se iban a beneficiar. No, además yo me acuerdo de haber conversado con Javier por esos días y él me decía una locura, porque eso a mí, o si fuera del caso de nuestros propios intereses, nos perjudicaba, porque digamos, al final, al evaluar la situación concreta, esto había sido más bien contrario a sus propios intereses. Pero claro, esa no era la el argumento, claro. Entonces, bueno, la comisión de ética se evalúa esto técnicamente, porque tienen asesores,
y se determina que no hay ningún conflicto de intereses porque en el reglamento del Congreso es muy claro cuando se señala cuál es el conflicto de intereses. Los congresistas pueden presentar cualquier proyecto de ley. Lo que tienen que hacer a la hora que se debate en el Pleno es decir que ellos tienen alguna vinculación o algún interés directo o indirecto sobre la materia. Ahora, además termina siendo, la verdad, paradójico cuando tú tienes en el Congreso dueños de universidades que discuten las cuestiones de universidades. Ayer mismo, cuando discutían a Bugatás con Mulder, pero tú que has hecho este proyecto, y tú que has hecho, digamos, una cosa, pero sin embargo, claro, Javier era alguien al que había que era en realidad pues buscarle una sin razón. Lo otro era el tema de la falsedad de lo que publicaba Correo, ¿no? Que era que él pretendía que las acciones se cambiaran uno a uno. O sea, que las acciones laborales, a la hora de ser canjeadas, tuvieran el mismo valor que una acción, digamos, clase A. Lo cual era absolutamente falso. Siempre estuvo claro que eran 10-1. Entonces, ahí es donde se demostraba también técnicamente, y por organismos del Estado independientes, que más bien se perdía dinero. Sí. Lo que se ganaba era voz en los directorios, que es el tema de fondo en realidad, por el cual se plantea este canje de acciones, ¿no? Ahora, pero era y fue tan burdo, me acuerdo en ese momento esa cobertura que se le dio a ese tema desde ese medio que tú has mencionado, que el Consejo de la Prensa Peruana, ¿no es cierto?, que tiene una comisión de ética, que digamos, no es de las más activas del mundo, pero imagínense, inclusive siendo así, se pronunció en torno a eso y dijo que esto había sido... Exactamente, porque mira, si recordamos, yo no sé, creo que entonces si fueron 10 o 12 o quizá un poco más de carátulas que Correo le dedicó a la hija de Javier, poniendo su fotografía en portada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y de bajezas, ¿no? Solo se pueden esperar pues de una gente de la calaña de Aldo Mariátegui, ¿no? Sí, pues. Porque es un tipo pues que no tiene ninguna ética ni personal ni profesional, y estoy segura que, como tú lo has mencionado también, respondía a otro tipo de intereses, ¿no? Bueno, digamos. O sea, él, yo no creo yo no creo que él piense todo lo que escribe, ¿no es cierto?, ni dice todo lo que piensa. O sea, es un tipo que obviamente funciona por consigna, ¿no? Además, digamos, no es una novedad de que hay gente como él y algunos otros de sus amigos que utilizan los medios de comunicación para sus propios intereses. Lee sus columnas en torno al caso que tiene el Consejo de la Magistratura y mira cómo presiona para que sancionen al que él quiere que sancionen y lo liberen a él en las cosas que quieren que lo liberen. Por supuesto, o sea, yo siempre he dicho que Mariátegui, en el caso de Mariátegui, él tiene pues el lobismo en el ADN, lo tenía hasta hace poco y él sabrá de qué se trata. Bueno, pero pasó esto, entonces Javier fue al Poder Judicial, ¿no es cierto? Cuando Javier está siendo investigado por la comisión y se demuestra lo que te he señalado, o sea que no había ningún conflicto de intereses, ningún beneficio personal posible, ni familiar, se le empiezan a dar largas a la resolución del tema de Javier. ¿Por qué? Porque la comisión medio que estaba empatada, ¿no? Y se necesitaba un dictamen mayoría y uno obviamente minoría. Entonces, ¿qué hace el señor Lay? Que sigue presidiendo esa comisión de ética, lo cual sinceramente me sorprende, porque el señor Lay le da la firma al dictamen del digamos acusatorio, poniendo debajo de su firma que firma pero que no está de acuerdo con la sanción. Entonces, ¿Tú te imaginas estar en manos, ¿no es cierto?, de una persona que tiene esa lógica para manejar las cosas y es capaz, ¿no es cierto?, de prestarse a una jugarreta sucia como esa? Yo sinceramente sigo sorprendida de que él sea mantenido como presidente de esa comisión y que él tenga el desparpajo, ¿no es cierto?, de hablar de ética, de moral. Bueno, la verdad que a mí no me sorprende, porque creo que él es ad hoc para los enjuagues en el Congreso. O sea, digamos, clarísimo. Mira, lo han sancionado al señor Gagó. Digamos, ¿qué más se necesita para saber que Gagó era un traficante de influencias con el Estado, con empresas que eran suyas, y que además él mismo, por iniciativa propia, organizó todo para sacarle la vuelta así, a para la seguir ley? Siendo proveedor a través de empresas. Zenaida Uribe, ¿te suena algo? O sea, me ha pasado algo. La señora Monte acaban de decir. O sea, digamos, a mí la verdad es que no me sorprende. Había una voluntad que se expresó además el día de la votación en el Congreso, ¿no? Bueno, y eso fue, como decimos, la cereza que adorna la torta, ¿no? Porque la bancada de Gana Perú había acordado votar contra la sanción. Sí. O sea, no darle mayoría al fujimorismo para sancionar a Javier. Pero en el transcurso de la tarde y del debate fueron cambiando las cosas. Y algunos empezaron a sentir presiones, llamadas, a retirarse, ¿no?, a cambiar su voto, a
bueno, Marisol Espinosa lo ha declarado públicamente, ¿no? Que fue una decisión del partido. Bueno, ella era presidenta en funciones porque Humala estaba de viaje. Humala estaba de viaje. Y se fue a votar. Entonces ella como llega, se va a votar la ministra Jara. Ella llega, claro, las dos llegan pasadas las 10 de la noche. Sí. Cuando no habían conseguido todavía la cantidad de votos necesarios para lograr la sanción. Entonces llegan a votar, obviamente ya dos por la sanción, y a seguir presionando directamente a los congresistas. Entonces, verdaderamente hay unos que se van, otros que se abstienen, como Sergio Tejada, que inexplicablemente había estado en la Comisión de Ética, había firmado a favor de Javier y resulta que después se abstiene. Y había opinado después también en contra de lo de eso. No, o sea, digamos, él todo el tiempo, sí, se ha opinado en contra, sí. y claro, ha tratado de explicar su abstención en función de que era una situación muy difícil, que efectivamente en la bancada había gente que no lo quería, en fin, cuestiones de segundo orden, digamos, ¿no? O sea, a mí yo lo lamento en verdad porque yo tenía mucha expectativa en Sergio y en su posibilidades, ¿no es cierto?, de hacer una política distinta, de ser una persona coherente, más allá de consignas partidarias, porque es una persona joven, ¿no? Sí, y en política requerimos jóvenes, requerimos que la política... Claro. No tenga jóvenes que den ejemplo, que demuestren que hacer política es posible en buenos términos. Y honestamente me apena mucho, ¿no? Porque él sostiene que él después conversó con Javier y que Javier lo entendió. ¿Qué quería el que le diga a Javier? Después que le da la explicación de que la bancada y Nadine Heredia, ¿sabe Dios qué? No, Javier me dijo aquí claramente, Nadine Heredia habla consigna, ¿no? Ahora, Liliana, y entonces, bueno, esto fue al Poder Judicial. Claro. El Poder Judicial se pronunció y dijo que todo eso se tenía que restituir porque esto había sido totalmente fuera de lo que está establecido legalmente. Pero la pregunta es si el Congreso, ¿qué ha hecho en respuesta a eso? Mire, el Congreso en primer lugar apela. Javier, una vez sancionado, presenta un amparo que va al juzgado constitucional. Ese juez constitucional obviamente ampara, ¿no?, la propuesta, o sea, el documento presentado, y hace una extensa justificación, fundamentación, sí. Una fundamentación muy buena, efectivamente, con mucha jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del sistema de la Corte Interamericana, en el sentido de que nadie puede ser sancionado ni investigado o declarado culpable por una situación que no está planteada como delito, o sea, ¿no? Hay una cosa clarísima. Y luego también se pronuncia sobre el supuesto beneficio, ¿no?, económico. De manera tal que le dice al Congreso que se han violado las normas elementales y que tiene que anular lo actuado. El Congreso apela, ¿no? El Congreso apela argumentando que él había tenido derecho a la defensa, que no se le habían violado ningún derecho y, digamos, no pronunciándose sobre lo sustantivo, que es que se había violado flagrantemente el reglamento porque... Te repito que no había ningún conflicto de intereses, ¿no?, en la medida en que no se discutió nunca en el Pleno, ni siquiera se dictaminó en comisión. No, claro, o sea, de acuerdo. Era un proyecto de ley como el otro de 2000 que están ahí durmiendo el sueño de los justos porque obviamente tocaba intereses económicos de gente que estaba interesada en que no se vea. Entonces, el Congreso apela y esto sube a una sala de la Corte Superior, en la sala civil, que ahonda en el argumento planteado, hace una resolución ratificando la sentencia del juzgado y le plantea además al Congreso que pague cosas a los abogados, cosa que no planteaba el juez, y que el Congreso adecue sus normas y las haga explícitas para evitar situaciones de este tipo, porque ciertamente, como tú bien lo has planteado, el caso Uribe, el caso Gagó, el caso de la misma señora Chacón, ¿no?, que pasan como si nada, y son años que tienen este plan. La señora Chacón está sentenciada y son incapaces de ponerla a derecho. ¿Por qué? Porque obviamente hay negociaciones de diverso tipo, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, no todos se les trata de la misma manera ni se les mide con la misma vara. Entonces el Congreso, digamos, al haber apelado y nosotros haber conseguido una resolución que ratifica la del juez, se cierra el tema judicial, porque tenemos una sentencia ratificada, o sea, tenemos un tema que se llama cosa juzgada. Así es. Es de obligatorio cumplimiento. De aquí viene ya otro tema, que es el tema de los poderes, quién manda a quién, o sea, cuestiones también que son secundarias si tú te pones a pensar seriamente en el marco
de que nos movemos todos los ciudadanos. Sí. La Constitución además, nos rige. Claro, además aquí hay un tema, porque a quienes hemos criticado, por ejemplo, lo que ha dicho el juez en el caso García, no dice, pero no dijeron nada con el caso de... Es que es distinto, porque nosotros no estamos en contra de que el Poder Judicial vea cosas del Congreso. Nos parece que es legítimo y en una democracia, un Estado de Derecho, eso es un contrapeso, además obligatorio. Así es, pero el asunto crucial. está en la discusión sobre el caso concreto, es donde hay diferencias sustantivas. Pero no voy a entrar a ese tema. El tiempo se nos está acabando, pero quiero preguntarte, ¿y en el Congreso qué cosas se tienen que definir ahora? Bueno, hay interpretaciones diversas. Yo he conversado con el doctor Otárola, que muy gentilmente me ha recibido y ha tenido, en fin, un trato muy adecuado conmigo. Él envió las sentencias a la Comisión de Constitución pidiendo una opinión. Yo tengo entendido que la Comisión de Constitución ha devuelto el pedido del presidente diciendo que no hay nada que opinar, que la sentencia es de obligatorio cumplimiento. Entonces, y que la persona llamada a cumplirla es justamente el presidente del Congreso, en este caso el señor Otárola, porque él es el que representa al Congreso. Hay voces como la de Víctor Andrés García Belaúnde, con quien yo he conversado también, sobre este tema, ¿no?, de la discusión de los poderes y la independencia, ¿no?, pretendiendo que el Congreso pues está por encima de la Constitución y la ley, pero la gente lo argumenta, y ellos lo argumentan, para neutralizar la ejecución de la sentencia. Entonces, ¿quién me queda a mí? O sea, ¿qué nos queda a nosotros, digamos, ¿no? Seguir insistiendo en que se cumpla, o esperar un Congreso que esté en condiciones de hacerlo, o un presidente del Congreso que se atreva a dar el paso, porque yo no tengo duda que el señor Otárola quisiera cumplir con esto. No conozco los detalles ni los entretelones de por qué no lo hace, ¿no? Supongo que debe ser por todo tipo de presiones, como las hubieron para la sanción de Javier, interferencias de Palacio de Gobierno y de las bancadas. Y del APRA ya no creo, porque el mismo juez, que era un payaso cuando aceptó el amparo de Javier, ahora para Mauricio Mulder es más o menos que pues el rey de la constitucionalidad y la defensa de los derechos. Entonces, ¿tú te imaginas lo que hubiera pasado si Javier hubiera presentado un amparo en medio de su investigación? Porque ya se le estaban violando a él sus derechos, ¿me entiendes? Pero Javier era el más interesado en que se esclarezca y quede todo muy bien, ¿no? O sea, no se quería sustraer a ninguna investigación como pretende Alan García, y como tiene práctica, porque ya... No es la primera vez. No es la primera vez, o sea, ya espero que sus delitos prescriban para regresar. Ya estamos fuera de tiempo, pero solamente tengo 30 segundos para... Hay varios homenajes, hay una muestra fotográfica sobre el caso de Javier... Cuéntanos brevemente a dónde pueden ir nuestros oyentes a... Estamos ahorita y vamos a estar por 20 días más en el Parque de la Exposición, en una muestra fotográfica muy, muy bien hecha, muy bonita, y que va a tener luego un paseo por diversos parques zonales de Lima, y luego va a ir a provincias porque mucha gente del interior quiere también sumarse a los homenajes a Javier. Y bueno, todas las semanas voy a algún distrito, por ejemplo hoy día me toca Villa El Salvador, la semana pasada me tocó San Juan de Lurigancho, la antepasada me tocó Villa María El Triunfo, y así, ¿no?, en zonas de Lima donde quieren hacerle un homenaje a Javier, y donde, bueno, obviamente yo me siento muy reconfortada porque recibo el apoyo y el cariño de mucha gente que lo conoce y, bueno, lo extraña, ¿no?, como hemos comentado, pues, porque personas como él hacen mucha falta. Sin duda, sin duda. Liliana, muchísimas gracias por haber venido y compartido con nosotros eso, y cuenta con este espacio, por supuesto, para todo lo que considere sea necesario. Muchas gracias, gracias. Liliana Panizo ha estado con nosotros, además una gran defensora de derechos humanos.